Muchas gracias a la organización de las jornadas por aceptar mi propuesta de comunicación sobre las guerras olvidadas, un tema que me interesa desde hace ya algunos años y que no deberíamos descuidar ni ignorar. Esta presentación quiere recordar algunos de esos conflictos olvidados y cómo la ausencia o escasez y la escasez de noticias sobre ellos incide significativamente en que no se conozca ni se sepa lo que sucede en algunas partes del mundo. Para ello, utilizaré el documento, a ver qué pase, ahí. Utilizaré el documento Alerta 2024, Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, que es un anuario realizado por la Escuela de Cultura de Paz o Escuela de Cultura de Paz y la Universidad Autónoma de Barcelona, y una investigación propia sobre medios digitales y noticias en algunos semanarios digitales españoles. Mi narración se va a basar sobre todo en el año 2003, aunque puede ser el inicio, quizás sea el inicio de una posible investigación más amplia y extensa. Hay que decir que el año pasado fue el año con más conflictos en el mundo desde el año 1946, con un total de 59, según el Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, casi la mitad de ellos en África, con un total de 34 países afectados y 122.000 fallecidos en combate. De todos ellos, yo he escogido para esta presentación 5 países, a saber, Chad, Yemen, Myanmar, la antigua Birmania, Burkina Sí. Faso y República Democrática del Congo. Como decía antes, recojo los datos principales del informe Alerta 2024, que es un anuario que analiza el estado del mundo en términos de conflictividad y construcción de la paz según 3 ejes: los conflictos armados, las tensiones de género y la paz y la seguridad, basándose en el análisis cualitativo de estudios e informaciones facilitadas por fuentes como Naciones Unidas, centros de investigación, organismos internacionales, medios de comunicación y algunas entidades del tercer sector, entre otros, así como experiencias sobre el terreno. Según el anuario, se contabilizaron 35 escenarios, contextos de conflicto en el año 2020. La cifra más alta desde 2014, la mayoría en la zona de África, de Asia y el Pacífico, siendo el 47% de ellos de alta intensidad. Es decir, que tienen un nivel de letalidad, más de 1.000 víctimas mortales al año, graves impactos en la población, masivos desplazamientos forzados y severas consecuencias en el territorio. Los 17 conflictos de alta intensidad fueron Amara y Oromilla en Etiopía, Malí, la región del lago Chad, la región del Sahel Occidental, la República Democrática del Congo en su situación este, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Myanmar, Pakistán, Rusia, Ucrania, Irak, Israel, Siria y Yemen. Quisiera comentar ahora brevemente la situación de los países que he seleccionado para esta presentación, siguiendo lo que se indica sobre ellos en ese informe de referencia. Empezamos por Chad. Tenemos que hacer mención, hablando de Chad, de la secta de infiltración yihadista Boko Haram, la cual reclama desde hace algunos años el establecimiento de un Estado Islámico en Nigeria. Este grupo, que se inscribe dentro de otras formaciones integristas que se desarrollaron en la vecina Nigeria desde la independencia en 1960, produjeron brotes periódicos de violencia de mayor o de menor envergadura. A pesar de la fuerte represión a la que desde ese momento han sido sometidos sus miembros, este grupo continúa en activo y sus ataques se han ampliado. Desde el 2015, el conflicto se ha ampliado a la cuenca del lago Chad, afectando a zonas como la región del Nord en Camerún, Difa en Níger y la provincia de Las en Chad. Desde mediados del 2016, estos países han ido desarrollando una estrategia de presión militar sobre Boko Haram a través de una fuerza militar conjunta regional. Durante el año pasado continuaron esas acciones violentas, provocando desplazamientos de la población y violaciones de derechos humanos, causando alrededor de 40.000 víctimas mortales desde el año 2011. Concretamente, el año pasado se registraron 3.828 víctimas mortales y más de 1.300 actos violentos. Este es el tercer conflicto más mortífero de todo el continente africano,
concentrando el 16% de todas las muertes relacionadas con militantes islamistas. Podemos hablar de Burkina Faso, en la región occidental de Sahel, que se ve afectada por una situación de inestabilidad creciente que tiene un origen multicasual, con una criminalidad transfronteriza, marginación y subdesarrollo de las comunidades nómadas tuaregs, entre otros factores. Esta marginación tuvo su reflejo en las rebeliones de este pueblo tuareg durante los años 60, 90 y entre 2007 y 2009 principalmente. A ello se une la expansión de las actividades de grupos armados de Malí, con Níger y el propio Burkina Faso, que es conocida como Liptako y las de Boko Haram a la región del lago. Durante el 2023 la situación siguió siendo crítica, persistiendo episodios de violencia y crisis de gobernanza en la región tras un golpe de Estado que tuvo lugar en julio del año pasado. Se produjeron en total 3.500 eventos violentos, ya fueran batallas, actos de violencia contra civiles y acciones con artefactos explosivos improvisados, que causaron la muerte a 13.634 personas. Podemos también, o citamos a la República Democrática del Congo, que aquí hay desde hace tiempo varias zonas y escenarios en conflicto. Por cuestiones de tiempo, me voy a centrar únicamente en comentar la más reciente, la que afecta a la zona oeste, en la zona de Mai-Ndombe, que se remonta a mediados del año 2022. El origen de este conflicto, de esta pugna, fue el desacuerdo sobre un impuesto tradicional que gravaba los productos agrícolas y que fue establecido por los nativos de la comunidad teque, una especie de terratenientes tradicionales que se asentaron en la zona antes de los no nativos, como los Yakas, los Sukus, los Empalas y los Songbe, que llegaron a trabajar como agricultores a la meseta de Beteque desde hace más de 5 décadas y que arrendaron esas tierras a los jefes a cambio de su impuesto. Hasta hace poco, todas las comunidades convivían con normalidad. Pero Naciones Unidas empezó desde el año 2021 a percibir ciertos desacuerdos y algunos conflictos. Cuando esas comunidades no nativas, aquellas que arrendaron a los terratenientes en un principio esas tierras, se negaron a pagar un aumento en ese impuesto. Los teques, los terratenientes, intentaron recuperar por la fuerza sus derechos, ayudados por una coalición de miembros de la Policía Nacional Congolesa. Tuvieron violentas represalias por parte de los Yaka, que organizaron una milicia llamada Mobondo. En total, durante el año 2023, se llevaron a cabo 94 eventos violentos que causaron 346 víctimas mortales, según la Location and Event Data. La antigua Birmania, hoy República de Myanmar, en la cual desde 1948 decenas de grupos armados insurgentes de origen étnico se han ido enfrentando a los distintos gobiernos, reclamando un reconocimiento a sus particularidades étnicas y culturales, como también pasa en otras zonas y ciudades y regiones del mundo, y demandando reformas en la estructura territorial del Estado o incluso la independencia. En febrero de 2021, la cúpula militar provocó un golpe de Estado que puso fin a la transición democrática en el país y dio lugar a una intensificación del conflicto armado y a la aparición de las fuerzas de defensa popular, es decir, grupos armados opuestos al régimen militar. Este conflicto se ha ido manteniendo a niveles elevados de violencia durante todo el año pasado, siendo octubre del año 2023 el momento en el que sufrió una especie de punto de inflexión cuando los grupos integrantes de una alianza llamada de los Tres Hermanos iniciaron lo que se conoce como Operación 1027 en el norte del estado de Sar. Esta operación fue la ofensiva de mayor envergadura contra las fuerzas de seguridad del país tras este golpe de Estado del año 21 y supuso para estos grupos insurgentes la captura de varias ciudades y, muy importante, la interrupción de la circulación por diferentes rutas que comunican el país con China, provocando, lógicamente, impactos y daños en el aspecto económico y comercial.
De acuerdo con las cifras recopiladas por el instituto que he citado antes, el Armed Conflict Location and Event Data, murieron 15.625 personas en el año 2019. Aquí podemos hacer o debemos hacer una mención quizá un poco especial respecto al tema de los derechos humanos. Myanmar es un sitio donde los derechos humanos pues están en cierto modo más desprotegidos. Hay una entidad, hay una asociación, que es la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos, que, que dice que desde el golpe de Estado del año 21, 4.275 activistas políticos y defensores de los derechos humanos habrían muerto a manos de las fuerzas de seguridad. Tenemos a Yemen. El conflicto armado en este país se inició en el año 2004, cuando los partidarios de un clérigo llamado al-Houthi, de mayoría sí, iniciaron una rebelión en el norte. Hasta la fecha se han perdido miles de víctimas. Se calculan unas 17.000. 3.174 durante el año 2022. Ha habido distintos y sucesivos intentos de intentar buscar una salida negociada, pero han fracasado. Y todas las treguas de paz se han roto sucesivamente. Este conflicto en los últimos años ha ido adquiriendo otra dimensión, una dimensión regional e internacional, y ha agudizado las tensiones entre Irán y Arabia Saudita y entre Washington y Teherán. Además, Yemen ha sido y sigue siendo escenario durante los años 90 actualmente de actividades de un grupo que se llama Al-Qaeda, favoreciendo la actividad de otros grupos como el ISIS. En el año 2023, la crisis en Gaza, que ya conocemos, y sus repercusiones en la región impactaron en Yemen. En especial, después de la decisión de los sanjudistas de lanzar ataques contra Israel. Ataques que motivaron el establecimiento de una operación internacional llamada Guardián de la Prosperidad, liderada por Estados Unidos. En resumen, este es un mundo que parece que vive en una violencia cronificada y mucho más compleja y diversa debido a la participación de muchos más actores intervinientes en todos esos conflictos, todas esas luchas y en todas esas rivalidades que provocan desplazamientos forzosos de población y numerosas crisis humanitarias que seguro muchos de ustedes. Para preparar esta presentación me he preguntado si estamos informados de lo que sucede a nuestro alrededor, concretando esa duda en los países que hemos citado. Y la respuesta es que no. No considero que estemos aunque tengamos las suficientes herramientas y medios adecuados para ello. En este mundo donde impera, reina la tecnología en muchas formas, parece que estamos alejados de cierta realidad. Los medios solo comparten lo que sucede en algunos países por lo que indican las circunstancias del momento, por moda, por imposiciones de estamentos superiores, por mejorar las audiencias o por motivos que la mayoría de nosotros a veces escapan a nuestra atención. Somos testigos de ello todos los días. Cuando vemos las noticias en la televisión, escuchamos los boletines en la radio, leemos las secciones internacionales de los periódicos, consultamos los diarios digitales. ¿Y por qué unas noticias sí y otras no? ¿Por qué unos países y unas zonas tienen más espacio y más tiempo y lugar que otras? ¿Por qué algunos nombres tienen más peso e importancia sobre otros? En mi artículo del año 2012, titulado Las elecciones argentinas de noviembre de 1995 como legitimación del poder, el papel de la prensa, tomaba como modelo el análisis crítico del discurso para comparar el vocabulario utilizado en algunos medios de comunicación. En este texto señalaba que la lengua no es solo un vehículo de comunicación, sino también un medio mediante el cual las relaciones de poder entre grupos de individuos se expresan y se mantienen. Estas relaciones de poder existen en cualquier sociedad a lo largo del tiempo, pero son más evidentes en las situaciones conflictivas, especialmente en aquellas que incluyen o pueden incluir alguna forma de violencia. Los periódicos, como una parte de los medios de comunicación social, son por sí mismos una fuente importante de poder que expresa la realidad y las relaciones de poder de un modo totalmente subjetivo y, la mayor parte de las veces, partidista.
Un autor, Roger Fowler, decía que los periódicos se hayan impregnados de ideología, utilizan un estilo oficial y defienden tanto a individuos poderosos como a las instituciones. Y esto es así porque los periódicos son un medio de masas condicionado bajo determinadas circunstancias económicas y muchas veces reciben dinero y poder de fuentes externas a ellos. Para Tom Van Dyke, uno de los impulsores o de los padres del análisis crítico del discurso, las noticias constituyen un tipo especial de discurso por su especificidad estructural y dentro de ellas, por su temática, se distingue un subgrupo de textos que tratan de las situaciones y relaciones en cuanto a los conflictos. Y son estas noticias sobre estos conflictos ya mencionados los que he investigado para estas jornadas. Me he circunscrito sobre todo a fecha reciente, más concretamente al último cuatrimestre del año 2023, de septiembre a diciembre, y en 4 de los periódicos más importantes de España: El País, el ABC, El Mundo y La Razón, tomando en consideración principalmente la media diaria de lectores según los datos de FGFK en diciembre de 2023, que es una medida oficial del consumo digital de los individuos independientemente del dispositivo, del formato y del contenido que esté consumiendo. En total, fueron 96 noticias las que aparecieron en estos medios digitales desde septiembre hasta diciembre del año 2023 de los 5 países: Chad, Yemen, Myanmar, Burkina Faso y República Democrática del Congo. Es decir, una media de 0,79 noticias al día. Ni siquiera una noticia de ninguno de estos países al día. Por países, el que más noticias acaparó en este tiempo fue Yemen, con 36, seguido por la República Democrática del Congo y Burkina Faso, con 25 y 24 noticias respectivamente. Muy abajo, pero muy abajo, quedan Myanmar y Chad, con menos de 10 noticias cada uno. Y Chad es, de hecho, el único país de los seleccionados que no tiene ninguna visibilidad, como ven en la gráfica, en 2 de estos medios, en el ABC y en el B. Pero la razón es, curiosamente, el que menor audiencia diaria media tiene de todos ellos, es el que más espacio ha dado a estos países, con 39 noticias en total, como ven en la última gráfica, la gráfica del seguido, seguido del país, y ABC con 20 y el mundo por meses. Fue diciembre de 2023, un mes con más noticias, 41, seguido de octubre con 23 y septiembre y noviembre con 16 cada uno. Yemen, Burkina Faso y República Democrática del Congo fueron los países con más visibilidad durante esto. Pero es que si cogemos el semanario digital con más lectores digitales, teniendo en cuenta esa audiencia media, que se llama de español, comprobamos que está en un nivel intermedio, con 19 noticias en total de ese periodo y la mayoría en diciembre en Yemen, debido sobre todo a que en ese mes estuvo la crisis, fuerzas hutíes atacaron distintos objetivos estadounidenses, tuvo repercusión, tuvo espacio dentro de los medios de comunicación. Algunos de los titulares aparecidos en las noticias. 5 minutos. ¿Cuánto? 5. 5, sí. Me sobra. Algunos de los titulares aparecidos en las noticias de este periódico son muy representativos de los temas en cuestión. Una alianza de guerrillas en Myanmar ganó terror al ejército de la Junta Golpista en varios puntos del país. Burkina Faso introduce un proyecto de ley para suprimir el francés como idioma oficial. ¿Quiénes son los hutíes? El grupo rebelde yemení apoyado por Irán, que ha irrumpido en la guerra entre Israel y Hamas. Rumores de un golpe de Estado provocan una respuesta masiva en Burkina Faso, condenado a muerte un oficial del ejército del Congo por la muerte de más de medio centenar de manifestantes. Creo que estos datos son ilustrativos de aquello que afirmaba antes, que no estamos suficientemente informados de esto. Y no aparecer, no tener visibilidad, no tener espacio, significa no existir, o existir menos. Por lo que la atención hacia estos lugares no existe para nada o es mínima, complicando cualquier posibilidad de solución a los conflictos.
La falta de visibilidad de guerras y de conflictos puede afectar directamente en su desarrollo y repercutir en la presión internacional para que se pueda producir un alto el fuego, se abran corredores humanitarios o se permita el envío de alimentos y medicamentos. ¿Sí? Hay. Según la evaluación de pares de la organización Council of Foreign Relations, de preocupación o de indignación en las poblaciones de las grandes potencias económicas y militares influyen en la disposición de estos países para, eh, para dedicar atención y recursos a pacificar el conflicto. Es en parte lo que todavía está sucediendo hoy en muchos lugares, donde hay víctimas desesperadas porque nadie las escucha ni las entiende, donde las posibilidades de futuro cada vez son menores, donde la muerte, la pobreza y la violencia en sus muchas manifestaciones siguen cumpliendo a sus anchas sin nadie que las defienda. Debemos mirar con otros ojos al mundo para dar voz a quienes no lo tienen, manos a quienes no la pueden levantar, y es a los que quieren llegar a la salvación y proteger sus vidas. Estar más y mejor informados es al final quizá un buen primer paso para que podamos promover y fomentar un mundo sin guerras y sin violencia. Como nos dejó dicho en Mahatma Gandhi, no hay camino para la paz es su camino. Muchas gracias. De nada.